Bueno, muy bien compañeros, el objeto del presente video es hablar de la relación existente entre los principios de la ley penal y los derechos fundamentales, esa relación que los une. Para entrar en contexto tenemos que hablar que en nuestro Estado existen unos derechos fundamentales que tienen una fuente. Esa fuente es la Constitución política. En todo Estado de Derecho y en todo Estado social de derecho existe una norma escrita que determina cuáles son los derechos y dice cuáles son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esas garantías mínimas que debemos tener para vivir bien. Estos a su vez se convierten en fuente de toda ley. Y en este caso estamos hablando de la ley penal y se convierten en fuente de los principios de la ley penal. Pues toda ley tiene un conjunto de principios que determina cómo es creada y cuáles son sus alcances. Los principios de la ley penal determina el alcance de esta para saber, para que nos diga cuáles son las conductas que serán determinadas como delitos y cuáles serán las penas que se apliquen a este tipo de conductas. Lo que busca la ley penal es preservar el uso, goce y disfrute de los derechos fundamentales. He aquí la relación existente entre los principios de la ley penal y los derechos fundamentales. A continuación, con mis compañeros vamos a hablar de cada uno de los principios y vamos a hablar también la relación que tiene con cada uno de esos derechos fundamentales. Culpabilidad. La culpabilidad es un término y principio estrictamente del derecho penal. Este se ve reflejado en el artículo 12 del Código Penal colombiano. Y este principio de culpabilidad se deriva del artículo 29 de la Carta Magna, donde hace referencia que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre judicialmente culpable. De allí se derivan unas consecuencias. Estas consecuencias, dentro de ellas están, por ejemplo, cuando una persona es castigada, no se castiga por su acción social, por su comportamiento, más no por lo que piensa, actúa o siente. Otra de esas consecuencias es que ningún hecho o comportamiento es valorado como acción si no es fruto de una decisión. Dicho de otra manera, si la persona es consciente de que al realizar dicho acto puede traer una consecuencia. La otra consecuencia es el grado de culpabilidad, y esta es como la sanción que se le coloca al individuo por haber cometido un acto delictivo. Este puede ser de mayor o menor, dependiendo. Esto va acorde al delito que haya cometido la persona. Y esto se ve reflejado en el momento de que se le dicta sentencia, porque el grado de culpabilidad forma parte de los elementos del delito. Bueno, continuamos hablando entonces de los principios de la ley penal. Vamos a hablar de que existen un conjunto de derechos que están a nivel de los derechos fundamentales y son los derechos humanos. Esos que se han establecido a través de acuerdos y convenios internacionales que han sido firmados por Colombia y ratificados por el Congreso. Pues nuestra ley penal en su artículo 2 habla de integración, y es que en su principio esta ley también tiene en cuenta ese tipo de derechos, los derechos humanos y todas aquellas normas de carácter supranacional que hablen de ellos y que hayan sido firmadas por Colombia y ratificadas. Eso es lo que nos hace referencia a grandes rasgos el principio número 2, el de integración de la ley 599 del año 2000. La función de la pena. Esta se encuentra reglamentada en el artículo 4 de la ley 599 del 2000. La pena cumple unas funciones generales que es como la prevención, lo que quiere decir que no todo el tiempo la condena va a privar de la libertad al individuo. La segunda es la retribución justa, lo que quiere decir que la pena va acorde al daño causado por esta persona. Adicionalmente a ello, hay dos más, entre ellos la prevención especial, que lo que busca
es prevenir que la persona vuelva a reincidir en ese delito, o sea, que lo vuelva a cometer. Y la cuarta y última es la reinserción social, lo que quiere decir que una vez cumplida la condena, la sociedad lo acepte luego de haber cumplido esa pena. Como otro principio del ordenamiento jurídico penal en Colombia, quería hablar del principio de conocimiento de ley. La doctrina colombiana, en este caso, nos quiere dar a entender o nos hace entender de cierta manera que la ignorancia o el desconocimiento de la ley penal no nos hace menos responsable en el momento de infringirla. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas al momento de que llegasen a infringir la norma o cometer una conducta punible, según esté regulada bajo mismo ordenamiento jurídico, no puede tener como excusa o puede utilizar como salvamento que era que no conocía dicha norma, puesto que pues se presume que vivimos en una civilización en una sociedad civilizada por hace más de 2000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que a nadie le es permitido ignorar las leyes y que se presume que todo el mundo las conoce, por lo cual resulta imposible ignorarlas. Principio de tipicidad. Para comprender lo que es o de lo que trata el principio de tipicidad, toca primero conocer lo que es el tipo penal, a lo que hace referencia a lo tipo penal. ¿Y qué es el tipo penal? Es una hipótesis de la conducta del ser humano, es decir, es una conducta que está descrita o plasmada en la ley y es catalogada como una conducta delictiva. Un claro ejemplo de ello es el homicidio, que en la ley penal está catalogada como un acto delictivo. Entonces, la tipicidad es típicamente, como lo dice la palabra, típicamente que un acto o un hecho realizado por un individuo encaje directamente en una norma que está ya descrita, en este caso el tipo penal. Por ejemplo, el sujeto A privó de la vida al sujeto B. Entonces, la ley o el tipo penal es el homicidio. Y la tipicidad quiere decir que este hecho encaja directamente a lo que es el homicidio, porque A privó de la vida al sujeto B. Y este principio de tipicidad se ve reflejado en el artículo 10 de la Ley 599 del 2000. Hablando de otro principio de la ley penal, debo hacer referencia al artículo 7, que nos habla de igualdad y hace referencia, mención directa, con el derecho fundamental que encontramos en el artículo 13 de nuestra Constitución Política, que ya sabemos que es la fuente de los derechos fundamentales. Y ahí nos habla de que todos somos iguales ante la ley. Les hablaré de 3 principios del derecho penal y los relacionaré con derechos fundamentales. El primer principio a tratar será la prohibición de doble incriminación. Este principio, al igual que los demás principios del derecho penal, están sustentados bajo la norma suprema, la Constitución. El principio anteriormente mencionado lo relaciono con el debido proceso estipulado en el artículo 29 de la Constitución Política, ya que dice que se aplicará el debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Igualmente, más adelante en este mismo artículo, se estipula que quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Otro principio del derecho penal es el del principio de legalidad, que lo relaciono con los artículos 4, 29 y 230 de la Constitución Política. El artículo 4 nos manifiesta que es deber de todos los nacionales y extranjeros en Colombia acatar y respetar las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Igualmente, en el artículo 29 encontramos
que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes del acto que se le imputa ante el juez o tribunal. Bueno, en este momento voy a hablar del principio de legalidad en el derecho penal colombiano. Este principio expresa lo siguiente: nos dice o se basa en que nadie podrá ser condenado por un hecho que no esté previsto como una conducta punible vigente al tiempo de que se cometió, ni sometido a una medida de seguridad que no se encuentre establecido en ella. Podemos interpretar en base a este principio que si alguien comete una conducta punible o un acto que está contra la normatividad jurídica penal después de que se haya impuesto la norma, podrá ser sometido al imperio de la ley. De lo contrario, no. Pues podríamos utilizar la siguiente frase: que lo que no está legalmente prohibido está legalmente permitido. ¿Qué quiere decir eso? De otra manera, ejemplo, que si la ley no existe, no hay delito. Y por último está el principio de la dignidad humana. Este principio igualmente se relaciona con los derechos fundamentales, porque para vivir en sociedad se deben acatar, respetar y valorar los derechos humanos. En este caso relacionaré este principio con el artículo 11 de la Constitución Política, ya que por el solo hecho de nacer tenemos derecho a ser respetados y valorados como personas dignas, tal y como lo explica el artículo 11. Según la Corte Constitucional, la dignidad humana se refiere o la define a vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones. Podríamos decir que vivir bien sería el sustento monetario, vivir como se quiere podría ser el plan de vida, y vivir sin humillaciones sería la integridad física y moral de cada persona.